Saltamos, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos, hermanos. Pueden sentarse un momentito, hermanos. Esta noche vamos a pasar un tiempo que corresponde a nuestro culto. El culto del Señor lleva el mensaje de la palabra de Dios también. En esta noche, gloria a Dios, que es una noche muy extraordinaria. Gloria al Señor, y dándole gloria a Dios y gracias a Dios por cada uno de los hermanos y hermanas que hoy han sido bautizados en estas aguas. Gloria al Señor, amén. Quiero presentarles a nuestro hermano predicador para esta noche. Está con nosotros uno de los hermanos que tal vez es conocido por algunos de los que están aquí de la iglesia local, ¿verdad? De hace tiempo, ¿verdad? Que estuvo con nosotros. Y hace tiempo también que se tuvo que ir por razones, ¿verdad?, de situaciones, necesitando salir. Pero Dios, ¿verdad?, su misericordia de Dios, pues Él es el que hace las cosas. Amén. Yo quiero presentarles a un hermano en Cristo que tuve la oportunidad, por el Señor, de orar con él, ¿verdad?, para las cosas de Dios y para también bautizarlo. El tiempo ha transcurrido, hermanos, ¿verdad? Pero quiero entregarles a un hermano que hoy nos está acompañando, gracias a Dios, en este día específico, hermanos. Dios permite que esté con nosotros. Hace unos 18 años atrás, quizás, más o menos, ¿verdad?, que salió, pero hoy está aquí. Les presento a ustedes a este hermano Goden López. Dije bien, ¿verdad? Hermano Goden López, Pastor Goden López, por favor, pase con nosotros. Él es el portador del mensaje, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Déselo más fuerte al Señor, porque es para Él ese aplauso. Amén. Gloria a Dios. Para mí es una bendición grande en esta noche estar acá en la iglesia Cristo Misionera. Después de muchos años, como decía nuestro pastor hermano Jerónimo Merino. Algunos quizás se recuerdan de mí, los que me conocieron hace unos 17, 18 años más o menos, ¿verdad? Y los que no me conocen, pues mi nombre es un poquito, bueno, no es común, es un nombre único. Sí, es único, algunos se ríen, pero es cierto. Yo me llamo Goden López y nunca he escuchado jamás a nadie que se llame así. Entonces usted lo puede buscar donde usted quiera, no lo va a encontrar. Es una bendición. Amén. Pero esta noche era el tiempo de Dios. No me esperaba estar aquí frente a ustedes. Venía a visitar a mi familia que vive aquí en Hamilton y le llamé al pastor. Conseguí el número, me costó conseguir el número, pero lo conseguí. Y le dije al pastor, quiero llegar a saludarlo. Voy a estar visitando a mi familia y quiero saludarlo. Entonces me hace la invitación para poder compartir la palabra esta noche. Y para mí es un honor, es un privilegio grande estar aquí frente a ustedes, volver a ver a mi hermano pastor Jerónimo Merino, quien fue mi primer pastor y que me bautizó en un día muy frío del mes de marzo, más o menos, como en el año, si no me equivoco, como en el 2001. Un 9 de diciembre del año 2000, yo me entregué al Señor cuando Iglesia Cristo Misionera estaba ya en la Victoria, ¿verdad? Victoria. Un sábado 9 de diciembre. Yo llegué ahí, muchacho como de unos 22 años, perdido en el pecado, lleno de vicios y de muchas cosas malas que había aprendido en el mundo. Me invitaron ahí por primera vez, una familia que se congregaba acá con Iglesia Cristo Misionera, y me invitaron por primera vez a una iglesia. Y esa noche yo me entregué al Señor, ese 9 de diciembre del año 2000. Y hasta el día de hoy puedo decir que Dios ha sido bueno. Y porque Dios es bueno, estoy aquí todavía hasta este día. Amén. Esta noche me acompaña mi amada esposa Wendy, porque me fui soltero y regreso ya casado y con dos hermosas nenas que el Señor me ha regalado.
Y antes de yo proseguir, yo no sé cuánto tiempo tengo, pastor. No sé cuánto tiempo tengo, porque yo quiero aprovechar el tiempo, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, le voy a dar un tiempo a mi esposa para que lo salude. Gloria a Dios. Me alegro de ver acá esta noche a Ronaldo, a Jorge Alas, la familia Alas, de los que están acá, la familia Morales. Una bendición verlos. Hermana Raquel, la familia Molina. Liki, amén, un joven que cuando yo vine aquí me recibieron con los brazos abiertos. Yo conocí aquí el amor de Dios, hermanos. Yo venía de allá del mundo, de un ambiente muy diferente, y cuando vine aquí a Iglesia Cristo Misionera, yo me sentía así como cuando compran un pollito. Me sentía así, no hallaba qué hacer, porque nunca había yo estado en una iglesia. Y cuando vine acá, los jóvenes que estaban en aquel entonces me recibieron con mucho amor. Y para mí fue una experiencia maravillosa. Amén. Pero ya voy a proseguir, hermano. Quiero dejar el tiempo con mi esposa que lo salude. Mi esposa Wendy. Gloria al Señor. Mi hija Elizabeth y mi hija Adri. 2 regalos que Dios nos ha dado. 2 milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Dios le bendiga más. Yo creo que estamos en victoria en esta noche. Amén. Yo creo que estamos en victoria. En victoria. Estamos en victoria. Amén. Gloria a Cristo Jesús por esta victoria. Cada vez que alguien se bautiza, esa es una victoria para la iglesia. La palabra dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que cree y es bautizado, 2 cosas esenciales, ese será salvo. Es una victoria para la iglesia en esta noche. Dios bendiga a la iglesia, a los pastores. Dios los bendiga grandemente en esta noche. Es una bendición acompañar a mi esposo. Es un privilegio muy grande. Mi nombre es Wendy López. Mire, discúlpeme, siempre me dice, hace un ratito un hermano le dice a mi esposo, yo creí que era puertorriqueña. No, yo soy puertorriqueña, soy salvadoreña, soy hondureña, soy guatemalteca, soy de Nicaragua, soy de México. Gloria a Cristo Jesús. Mi alma alaba a Jehová, amén. Mi alma alaba al que vive. Hay poder en Jesús. Le dije un día, Señor, a donde tú nos lleves, yo voy a testificar siempre tu poder y tu gloria. Porque tenemos un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios que todavía hace milagro. El Dios de ayer, ese sigue siendo el mismo Dios. Ese Dios que sanó un día, ese Dios que levantó a una muerta, ese Dios sigue haciendo milagros hasta el día de ahora. Mi alma alaba a Jesús. Cuando nos casamos con mi esposo, voy a contarle este testimonio así rápido. Cuando nos casamos, teníamos 2 meses de habernos casado. Un día estábamos en una vigilia, gozándonos. Y terminó el primer servicio. Estábamos en la cocina, platicando con las hermanas, preparando un refrigerio. Y de repente, a mí me dio un dolor en el vientre. Teníamos 2 meses de habernos casado. Y rápido mandé a llamar a mi esposo llegó y empezó a orar por mí y me dice, ¿qué te pasa? Yo le digo, no sé. Oramos y luego me dice él, ¿te sientes bien? Yo le digo, no sé qué me pasa. Y me dice, ¿quieres que te lleve al hospital? Sí, llévame al hospital. Y nos fuimos al hospital, llegamos al hospital, solo me agarraron el nombre, estuvimos como 1 hora esperando a que me atendieran y no me atendían. Mi esposo me dice, ¿te llevo al otro hospital? Yo le digo sí, porque no sé qué es lo que tengo. Llegamos al otro hospital y cuando llegamos rápido me sacaron sangre, empezaron a chequearme. A los 10 minutos vuelven a la recámara donde estábamos y le dicen a mi esposo, tenemos que operarla ahorita. Y los dos nos quedamos así. Yo no aguantaba el dolor del vientre, era un dolor insoportable. Que si una pluma me caía en el vientre, yo no aguantaba ese dolor. De un rato a otro mi vientre se inflamó. Y
le dice la doctora a mi esposo, la tenemos que operar ahorita, necesitamos tu firma, porque ella se está desangrando por dentro, ya perdió 2 litros de sangre. Y nosotros atónitos porque no sabíamos qué era. Y entonces nos dijeron, ella tiene un embarazo ectópico. El embarazo ectópico se forma lo que es en la trompa. Ahí se estaba formando el bebé, 3 semanas tenía ya. Como no tenía espacio para crecer, reventó. Entonces mi trompa se reventó, me operaron de emergencia, gracias al Señor, y a su misericordia todavía estoy viva. Y vino el siguiente proceso. Los doctores decían, va a ser difícil que tú vuelvas a tener hijos, eso va a ser difícil. Y sí, pasaron meses y eso era difícil. Pero un día el Señor habló a nuestras vidas y el Señor dijo, yo voy a restaurar tu vientre y yo te digo que vas a tener hijos. Y al mes de esa palabra yo quedé embarazada. ¿Y sabe qué pasó? Volví a perder el segundo bebé. El bebé murió adentro del vientre y tuvieron que sacarlo. Y nos preguntábamos, pero aquí qué pasó, pero muchas veces nos preguntamos, pues si Dios me habló, entonces ¿qué pasó? Sí, pero a veces el enemigo dice, mira, Dios te dio una palabra, ¿y qué pasó? Cuando el enemigo susurró hacia mi oído, yo le dije, ¿sabes qué, Satanás? Sí, Dios me dio esa palabra y yo le creo. Y ahorita este bebé lo van a tener que sacar, pero yo le creo a Dios. Cuando salimos de la clínica con mi esposo íbamos en silencio total en el carro. Y de repente oí la voz del Espíritu Santo en mi corazón que me dijo, ¿por qué no me adoras ahora? ¿Por qué no adoramos ahora al Señor cuando estamos pasando la prueba? Cuando estamos pasando por el problema, cuando estamos pasando por ese problema de migración, ese problema con el esposo, con la esposa, con los hijos, cuando los hijos se van, ¿por qué no adoramos al Señor? Ahí es cuando la alabanza se apaga, pero ahí es cuando la alabanza tiene que fluir. Ahí es cuando tenemos que adorar, ahí es cuando tenemos que darle la gloria a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque cuando ahí le damos la gloria, ahí es donde papá se glorifica. Y empecé a adorar al Señor en el camino y empecé a quebrantarme y a llorar y a llorar. Y yo le dije, ¿sabes qué, Satanás? Hoy perdí este segundo bebé, pero la promesa está allí. Y a los 3 meses yo quedé embarazada otra vez. Teníamos miedo, pero empezamos a orar y empezamos a decirle, Señor, tú hablaste, tú hablaste, tú hablaste. Y a las 2 semanas de estar orando, el Señor le reveló a mi esposo que ese bebé iba a nacer. Y para la gloria y la honra del Señor nació nuestra hija Elizabeth Naomi. Ella tiene 3 añitos ahora y es una niña que le encanta adorar al Señor. Mi alma alaba a Jesús porque Él sigue siendo el mismo. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Y a los 2 años que Elizabeth había nacido, vino también nuestra hija Adri Abigail. Gloria a Cristo Jesús. Mi alma alaba a Jehová. ¿Cuántos siguen creyendo que Dios sigue obrando? El que le crea en esta noche se va a ir con su milagro. El que le crea en esta noche va a ver el poder de Dios obrando en su vida. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, amada iglesia. Es una bendición estar con ustedes. Mi esposo me ha contado muchas historias de acá, del pastor, de todo, de muchos amigos que él tuvo aquí. Un día él estuvo aquí en las paredes trabajando. Gloria a Jesús. Jóvenes, busquemos al Señor, busquemos siempre la guía del Espíritu Santo. No hay cosa más hermosa que servirle al Señor en la juventud. Eso es lo más hermoso que uno puede hacer, darle la juventud al Señor. Amén. Dios les bendiga. Yo no voy a predicar esta noche. Dios les bendiga. Le doy el tiempo a mi esposo. Sigámonos gozando. Amén. Gloria a Dios.
Si es para Cristo, déselo más fuerte, hermano. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Quiero que se ponga de pie, por favor. Vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor. Hay tantas cosas que contar. El tiempo no alcanza para testificar de todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos que se bautizaron hoy esta noche. Dios bendiga también a los pastores. Si hay algún pastor en medio de nosotros, también es una bendición que nos acompañen. También tengo la bendición esta noche de que me acompañe mi familia. Amén. Mi hermano, mi cuñada Mari y sus hijos, mi sobrino Juan, que está aquí también. También me acompaña mi mamá, que la trajimos desde allá de Virginia también. Y es una bendición que estén con nosotros en esta noche. Para mí es una alegría muy grande, amados hermanos, que ellos estén acá. Lucas capítulo 10. Vamos a ir al versículo 17 para compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes en esta preciosa noche que el Señor dispuso para este servicio, hermanos. Gloria a Dios. Mientras usted busca la porción bíblica, puede adorar al Señor. Puede adorar a Dios. Cuando yo vine en el año 2000 aquí, Iglesia Cristo Misionera, una iglesia, hermano, que temblaba bajo el poder de Dios, que se sentía la gloria del Señor, que en cada culto yo me quebrantaba. Yo levantaba mis manos por ahí, yo empezaba a llorar y la gloria de Dios se sentía, amados hermanos. Yo creo que han pasado casi 19 años y yo no creo que el fuego de Dios se haya apagado todavía. Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? Gloria a Dios. Capítulo 10 de Lucas, verso 17. Vamos a leer estos 4 versículos del 17 al 20 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Padre, te doy gracias en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, te alabo y te glorifico, Señor, porque hoy, Dios mío, cumples una palabra dada hace muchos años, Señor, de que un día, Padre amado, me pararía en este lugar y testificaría de las maravillas y de las cosas grandes que solamente tú puedes hacer, Señor. Hoy esta noche, Padre, se cumple esa palabra. Te doy gracias, Señor, porque estoy aquí en pie delante de este pueblo por gracia tuya, por tu misericordia, Señor. Y te doy la gloria y la honra solamente a ti, Padre. Háblanos en esta noche. Todo lo que se haga, todo lo que salga de mi boca, Señor, sea para la gloria y honra de tu nombre solamente. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy a ti la gloria, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos, pero no apaguen la alabanza. Gloria a Dios. Trataré en esta noche de aprovechar al máximo el tiempo que se me ha sido dado. Y dijo Daniel en una ocasión que era necesario que él testificara de las señales y maravillas que Dios había hecho con él. Yo creo que hay necesidad de contar las señales, las maravillas, los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Yo quiero en esta noche, amados hermanos, y los amigos que están acá también, compartirles parte de mi testimonio, de cómo todo comenzó. Yo quiero decirles que cuando yo vine a este país, cuando yo vine a Canadá, yo era un joven que no conocía al Señor, un joven que no conocía absolutamente nada del evangelio, un joven perdido, en otras palabras.
Y cuando yo vine a este país, vine con muchos sueños, con muchos anhelos. Pero en esos sueños y en esos anhelos no estaba Dios presente. Solamente estaba yo. Y cuando yo entré como en el mes de marzo del año 2000. Mes de marzo del año 2000 yo entré a este país. Y apliqué para obtener un asilo en este país. Y como yo no conocía al Señor, como yo no conocía el temor de Dios, yo apliqué para un asilo y conté una historia. Me inventé una historia. Una historia donde en realidad lo único que era verídico era mi nombre. Y todo lo demás que yo le conté al abogado, que con hermano Jerónimo Merino fuimos a hablar después con el abogado, ya le voy a contar yo esa parte del testimonio. Todo lo que yo le conté al abogado era una historia que no era verdad. Era una historia falsa. Yo al abogado le conté una historia donde yo era como un tipo de Rambo que estaba huyendo aquí en este país. Y que había un ejército que me perseguía allá en mi país, que me querían asesinar y que me perseguía, y por eso yo entré aquí. Y no era cierto. Pero yo tuve que, hermano, inventarme esa historia para poder quedarme en este país. Entonces, en ese proceso, el abogado empezó a trabajar. Era un abogado hindú. Era un abogado hindú. El abogado empezó a trabajar en ese caso, hermano, y pasaron algunos meses. Llegó el mes de diciembre. Pero en el transcurso de esos meses, mi madre, quiero que te pongas de pie, mamá. Ponte de pie para que la gente te conozca aquí. Es mi madre, hermana Yayita. Amén. En el transcurso de esos meses, mi madre vivía en Nebraska, Estados Unidos. Y mi mamá sufrió un ataque al corazón. Y estaba hospitalizada en un hospital de Lincoln, Nebraska. Y yo estaba aquí. Cuando yo recibo esa noticia, yo quería ir donde ella estaba. Yo quería salir del país, pero no podía porque migración no me concedía a mí un permiso para salir, porque yo era un refugiado. Así que toda mi familia se fueron, mis hermanos se fueron para Nebraska y yo me quedé solo en el apartamento. Yo era un muchacho que tomaba todos los fines de semana y consumía las drogas que me ponían por enfrente. Yo las probé todas. Así que yo era un muchacho que tenía problemas serios. Y esa noche mi familia se fue, yo me quedé solo en el apartamento. Mi madre estaba muriendo en un hospital de Nebraska y yo no hallaba qué hacer. Yo no hallaba qué hacer, pero esa noche, como a la 1 de la mañana, yo me puse de rodillas en mi habitación. Me tiré de rodillas y le oré a Dios. Yo le oré a Dios y le dije: Dios, si tú existes y si tú levantas a mi madre de esa situación en la que ella se encuentra, yo te voy a servir. Yo te voy a entregar mi vida. Porque yo traía una semillita sembrada en mi corazón desde pequeño. Cuando yo tenía 4 o 5 años, mi padre y mi madre me llevaban a la iglesia. Me llevaban a la escuela dominical, me mandaban de vez en cuando. Y yo iba a la iglesia, hermano, a veces iba a pelear con el hijo del pastor, pero llegaba. Y entonces yo escuché algo de la palabra de Dios. Yo aprendí que había un Dios en los cielos. Y que ese Dios era poderoso. Y que ese Dios era el único que nos podía ayudar cuando estuviéramos en alguna situación difícil. Era lo único que yo sabía de Dios. Así que esa noche yo me puse de rodillas en la habitación y le oré a Dios y le dije: si tú sanas a mi mamá, yo te voy a servir. Y yo me acosté a dormir, pero Dios me escuchó. Dios escuchó mi oración. Dios escuchó lo que yo le prometí esa noche. El otro día yo me fui a trabajar. Y cuando yo regresé en la tarde de mi trabajo, yo le llamé a mi familia que estaba allá en Nebraska. En ese tiempo nadie cargaba celular. Amén. Nadie cargaba celular.
yo esperé hasta en la tarde para poder llamar, para preguntar cómo estaba mi madre. Cuando yo regreso, recibo la noticia, amados hermanos, de que mi mamá la habían desconectado los aparatos que la estaban manteniendo con vida quizá, y que el peligro había pasado, que el doctor había dicho que el peligro había pasado y que la iban a dejar ir a su casa. Cuando yo oí esa noticia, usted sabe, un ataque al corazón no es un resfriado, no es una gripe, es algo serio. Cuando yo oí esa noticia, algo habló en mi corazón que me dijo, eso solamente lo pudo haber hecho Dios. Y quedó en mi corazón, amados hermanos, aquello de que Dios había levantado a mi mamá de esa cama, de ese hospital. Mi mamá regresó a su casa y yo seguí trabajando, pero aquella promesa resonaba en mi mente. Como que Dios me decía, acuérdate de la promesa que tú me hiciste, que me vas a servir. Pero yo no sabía dónde había una iglesia aquí en Hamilton. Yo sabía dónde estaba cada discoteca en la James, pero yo no sabía dónde había una iglesia en esta ciudad. Así que ¿cómo iba a ir yo a una iglesia si no conocía dónde había una iglesia? Seguí perdido, seguí en el pecado, seguí, hermanos, en la oscuridad, las tinieblas, hasta que un día a mi cuñada que está aquí presente esta noche le celebraron un baby shower de su primera hija. Le celebraron un baby shower. Yo alabo a Dios por ese baby shower. Hay gente que dice que es pecado, pero para mí fue una bendición. A su nombre. Para mí fue una bendición ese baby shower. ¿Sabe por qué? Porque unos días antes, por la noche, yo sentía que Dios hablaba a mi corazón y me decía, tienes que cumplir la promesa que me hiciste. Así que como yo no cumplí esa promesa que yo le hacía al Señor, una noche, un día sábado, amados hermanos, andábamos con unos amigos tomando y salimos de un lugar y nos fuimos hacia otro lugar. No recuerdo el nombre de la calle por donde íbamos aquella noche, pero esa noche tuvimos un accidente terrible. Chocamos, se accidentaron varios carros y yo salí golpeado, bastante golpeado ese accidente. Los paramédicos me querían llevar al hospital, pero yo no quise, porque yo tuve miedo de ir al hospital y que mi familia se diera cuenta, que mi madre se diera cuenta en los resultados que a mí me iban a hacer. La condición en la que yo andaba perdido, mi familia no lo sabía. Yo andaba consumiendo drogas, yo andaba consumiendo cocaína y nadie lo sabía. Así que para mí aquello iba a ser vergonzoso, ir yo al hospital y que mi familia se diera cuenta en la condición que yo me encontraba. No quise ir, pero esa noche yo entendí algo, que un minuto era suficiente para que yo muriera y me perdiera para siempre. Y aquel accidente a mí me hizo recapacitar, me hizo reflexionar. Así que yo decía, ojalá algún día pueda ir a una iglesia. Y una noche yo le dije al Señor en mi corazón, si tú traes a mi madre aquí a Hamilton, si tú la traes a ella aquí, yo voy a ir a una iglesia, voy a ir con ella y la noche que vaya con ella, yo te voy a entregar mi vida. Una noche fría de diciembre del año 2000, yo regreso a mi casa del trabajo y yo toco la puerta. Vivíamos allá en la John Street, en un edificio grande que está en el 7º piso. Y cuando yo toco la puerta del apartamento donde vivíamos, sale una mujer y me abre la puerta. Y cuando yo veo quién es mi mamá, la que me abre la puerta. Y cuando yo la veo a ella, inmediatamente yo digo, este es Dios. No me le voy a escapar a Dios. Él la trajo, ella ya está aquí. Así que ese sábado, un 9 de diciembre, sábado 9 de diciembre, fue el primer sábado que yo no salí a emborracharme en las calles de Hamilton. Yo me quedé en casa porque mi madre estaba en casa. Y esa noche, en ese baby shower, llegó una familia que se congregaba aquí. Y ellos me invitaron por primera vez a la iglesia. Me dijeron las hijas de los hermanos, me dijeron, vamos esta noche a la iglesia. Y cuando yo oí aquella invitación, yo dije, hoy es el día que yo voy a ir a la iglesia. Así que saqué una ropa, la única ropa formal que yo tenía como para venir a una iglesia. Y me vestí para venir a la iglesia. Y me vine aquella noche a la iglesia allá en la Victoria. Amén. Y había un joven predicador invitado esa noche. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me senté en la parte de atrás.
hermanos. Y ahí yo me sentía raro porque yo nunca había estado sentado en una iglesia como un invitado. Así que yo me sentía raro. Aquel predicador comenzó a predicar su mensaje. Me acuerdo del tema. El tema era: ¿te vas o te quedas? Y el predicador predicó ese tema: te vas o te quedas. Empezó a hablar y parecía que todo lo que él decía era para mí. Parecía como que el predicador me conocía. Más tarde yo entendí que no era el predicador, sino que era Dios que estaba hablando a mi vida, que era Dios el que me conocía. Aleluya. Y cuando aquel predicador, hermanos, terminó de predicar, yo sabía que yo tenía un compromiso con Dios y sabía que tenía que pasar y aceptar al Señor aquella noche, pero no lo hice. Yo me quedé ahí. El diablo hermano, me retuvo y me quedé anclado ahí en esa silla. No me podía mover, mis manos sudaban. Mi madre me agarró una mano y me dijo: ¿qué es lo que te pasa? Yo le dije: no me pasa nada. Pero el Espíritu de Dios estaba trabajando en mi corazón, estaba quebrantando las cadenas esa noche. El joven predicador terminó de hacer el llamado, y cuando terminó de hacer el llamado yo dije: me salvé. Ya terminó el llamado, ya no voy a pasar. Amén. Pero el hermano Jerónimo tomó el tiempo, y cuando el hermano Jerónimo toma el tiempo, el joven predicador se levanta de donde está orando y regresa. Y yo lo estoy observando, porque yo siento que la cosa es conmigo. Y yo lo estoy observando a él, y yo cuando lo veo que viene de regreso, yo digo: oh, va de regreso. Y viene y le habla en el oído al hermano Jerónimo, y el hermano Jerónimo le vuelve a dar el micrófono. Y yo me preocupo porque le vuelvo a dar el micrófono. Y entonces toma el micrófono aquel muchacho y dice: yo no acostumbro a hacer esto, pero esta noche siento en mi corazón hacer un llamado más. Aquí hay un joven que Dios ha traído y que le ha prometido a Dios que le va a servir, y esta noche va a aceptar al Señor. Y entonces, hermano, me señaló y me dijo: el que está allá de camisa azul, a ti Dios te está llamando. Y cuando me señaló, yo no soporté. Recuerdo que la esposa de un hermano que era maestro de escuela dominical volteó hacia donde yo estaba y me miró con unos ojos y con una cara que yo no pude resistir ese llamado. Y me dijo: pase a aceptar. Y cuando ella me dijo así, yo me levanté, le tomé la mano a mi mamá y empecé a caminar hacia el altar. Y mientras caminaba yo lloraba. Y mi corazón, hermano, sentía algo que yo jamás había sentido. Las cadenas se venían cayendo. Cuando yo llegué al altar, caí de rodillas y empecé a llorar. Yo nunca había llorado, quizás delante de mucha gente, pero esa noche yo lloré. Y lloré. El pastor se acercó a mí y me puso sus manos. El predicador puso sus manos sobre mí y empezaron a orar por mí. Y mientras yo lloraba y le decía: Dios mío, perdóname. Y mientras yo le decía: Señor, perdóname, yo sentía en mi corazón como que Dios me decía: yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono todo lo que tú has hecho, yo te lo perdono. Y su sangre me limpiaba y su sangre lavaba mis pecados. Aleluya. Y ahí empezó una historia. Ahí nació un sueño en mi corazón. El próximo día domingo, ese día domingo yo me levanté, yo llegué a la casa ese sábado emocionadísimo. La droga nunca me había dado esa emoción que yo sentí esa noche. Cuando yo llegué a la casa y al primero que le digo a mi hermano que está aquí en esta noche, a Gilberto, le digo yo: ¿no sabes qué hice hoy? Y él se me queda mirando así. Me dice él: no me vayas a decir que aceptaste. Porque eso era increíble, que yo iba a aceptar al Señor. Me dice: no me vayas a decir que aceptaste. Y yo le digo: acepté. Y él se me queda mirando y me dice: no te creo. Porque yo era el diablo, hermano. Yo era un muchacho terrible, loco. Me dice: no te creo. Y le digo: sí, acepté esta noche. Y mi hermano se me queda mirando y no haya que decirme. Y por último me dice: está bueno. Qué bueno, me dice, porque ya no vas a andar por arriba y por abajo en la calle. Así que esa noche, hermanos,
yo empecé a buscar un cassette que mi cuñada tenía, que lo escuchábamos de vez en cuando en la casa, de la hermana Reina, unos coritos antiguos. Amén. Y yo lo empecé a buscar ahí en la sala hasta que lo encontré. Y me fui para mi cuarto y en una grabadorcita que tenía yo ahí de cassette todavía, imagínese usted, de cassette, ahí metí un cassette. Hay jóvenes aquí que ni saben de lo que le estoy hablando. Metí el cassette ahí y puse a sonar ese cassette, hermano, y yo me puse de rodillas esa noche. Cuando llegué a la casa, yo saqué un paquete de cigarros que yo tenía como de 20 cajas de cigarros, y las agarré por la ventana del apartamento y los tiré y dije, nunca más vuelvo a fumar. Y los tiré por la ventana del apartamento, porque cuando Cristo llega hay cambios. Cristo transforma. Amén. Nacemos de nuevo para Cristo. Aleluya. Y entonces anoche ya no salí a fumar, sino que me encerré en el cuarto y puse esa música y me puse de rodillas. Y se me dieron las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y yo llorando, y llorando, y llorando, y el Espíritu Santo ministrándome, mientras yo le decía a Dios, Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué, Señor, cuando yo tenía 6 años, tú permitiste que mi padre tuviera un accidente y perdiera uno de sus brazos y ya nunca más pudo trabajar? Y entonces ahí Dios, hermano, contestaba en mi corazón todas mis preguntas, amén. Y el Señor me decía, si no hubiera pasado todo esto en tu vida, tú nunca me hubieras conocido a mí, nunca hubieras venido hacia mí, pero yo permití todo eso en tu vida para que hoy tú me conozcas a mí. Y aquella madrugada yo lloraba. El otro día domingo me levanté temprano, emocionado. Yo quería estar en la iglesia, yo quería venirme a la iglesia. Así que me levanté, me alisté, hermano, le dije a mi hermano, ve a dejarme a la iglesia. Mi hermano me fue a dejar a la iglesia. Y yo entré ahí, como le digo, un poco asustado. Yo miraba a los jóvenes, que eran jóvenes completamente diferentes, con su Biblia en la mano. Hoy hay jóvenes que ni Biblia en la mano cargan. Con su Biblia en la mano, aquellos jóvenes, hermanos, llenos de la gracia del Señor, y me abrazaban y me decían, vente para acá, y me llamaban, y yo me sentía raro en medio de ellos. Estuve por primera vez en una clase de escuela dominical con los jóvenes, hermano. Yo me sentía libre, me sentía nuevo, sentía que no era yo, era algo que yo nunca había experimentado. Era el amor de Dios, era el amor de Jesucristo, era la libertad que Dios me estaba dando. Aleluya. Y ahí empezó todo. Empecé yo a ver jóvenes cómo predicaban. Yo me empecé a apasionar. Y yo decía, yo un día quiero ser un predicador. Yo anhelo ser un predicador. Me recuerdo los jóvenes de aquel entonces. Yo no sé ahora, porque en realidad, pero yo le voy a hablar de lo que yo viví en aquel entonces. Los jóvenes de aquella época, todos los sábados había un grupo de jóvenes que se quedaban a dormir en el templo, oraban hasta cierta hora de la madrugada, luego dormían y temprano el pastor llegaba, los despertaba y nos poníamos a orar de nuevo. Yo era uno de esos jóvenes. Yo dije, yo quiero esto. Así que todos los sábados yo sacaba mi cobija y mi almohada. Amén. Mi cobija y mi almohada, y venía con mi almohada bajo el brazo y mi cobija, porque esa noche yo iba a dormir en el templo. Amén. Y nos quedábamos allá en aquel templo, y ahí dormíamos, amados hermanos. Habían veces que el pastor iba a dejar a su esposa, hermana Rosita, sus nenas estaban chiquitas, las iba a dejar a su casa, y nosotros lo esperábamos hasta que él regresara. Ahí estábamos nosotros, sus ovejas, esperando que el pastor regresara. Luego platicábamos un momento, quizá orábamos un momento, luego descansábamos, dormíamos, y a las 5 o 6 de la mañana el pastor estaba tocándonos la puerta para que nos levantáramos a orar. Y orábamos de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Luego nos íbamos para la casa a desayunar algo, a alistarnos, y a la 1 de la tarde estábamos de regreso aquí. Y yo empecé a hacer eso todos los sábados. Hermano, el Señor se me metió en el corazón. El Espíritu Santo se me metió en el corazón. Y hermano, yo empecé a sentir un llamado de parte de Dios. Pero yo no sabía el camino que yo tenía que recorrer para que hoy yo pudiera estar aquí delante de ustedes después de 18 años, testificando las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Aleluya. Recuerdo que con un joven nos quedábamos en algunas ocasiones solos en el templo, y él me decía, ¿qué quieres ser el día de mañana? Yo decía, yo quiero ser un predicador. Y aquel joven me decía, yo también quiero ser un predicador. Y los dos solitos en la madrugada, hermanos,
él se sentaba frente a mí y me decía, predícame 5 minutos. Y entonces el pastor no estaba, nadie estaba ahí, yo le predicaba 5 minutos. Y cuando terminaba de predicarle le decía, ¿qué tal lo hice? Y él me decía, lo hiciste bien, ahora te toca a ti. Entonces venía él, se paraba aquí y yo lo escuchaba 5 minutos y él me preguntaba, ¿qué tal lo hice? Yo le decía, lo hiciste excelente. Y era aquella pasión, era aquel anhelo de servirle a Dios, de predicar sus palabras. Sin embargo, nunca prediqué aquí, nunca prediqué en la iglesia, en la Cristo Misionera. Hermanos, pero todo cambió en mi vida. Yo me olvidé de ese caso porque me enamoré de Jesús. Yo me apasioné por el evangelio, por la iglesia, por servirle a Dios. Y me olvidé yo del caso de migración. Yo me olvidé de los problemas, de la situación que yo tenía. Y una noche en una vigilia, el pastor daba una enseñanza. Y yo estaba sentado por ahí. Algunos hermanos pocos habían llegado porque la gente normalmente no llega a los ayunos y a las vigilias. Entonces, yo estaba por ahí cansado del trabajo. Yo trabajaba casi 10, 11 horas diarias. Yo estaba por ahí cansado de mi trabajo. Y me recuerdo que yo también estaba un poquito ahí, cabeceando un poquito del sueño. De repente el pastor empieza a hablar un tema que me llamó la atención. El pastor empieza a tocar un tema acerca de migración. Y él empieza a hablar, amados hermanos, de mucha gente que viene a estos países o a Estados Unidos y que a veces aplica y cuenta historias que no son verídicas, que son historias falsas con el objetivo de conseguir quedarse en este país. Y cuando yo oí al pastor hablar de eso, yo entonces desperté porque me estaba quedando dormido. Yo dije, esto como que es para mí, esto como que es conmigo. Entonces yo, hermano, me acomodé en la silla y empecé a oír al pastor hablar acerca de todas estas cosas, de casos de migración, de los abogados y todo eso. Yo dije, esto es conmigo. El otro día yo no podía hablar con mi familia porque yo dije, ¿qué va a decir mi familia? Me ayudaron para que yo me viniera y ahora yo les salgo con el cuento de que el Señor me habló y que me dice que vaya a cancelar el caso de migración y que me van a deportar y no sé qué va a pasar conmigo. Mi familia no lo va a comprender. Yo dije, el único que me va a comprender aquí es el pastor. Así que yo busqué al pastor una tarde después de que salimos de un culto, si mal no recuerdo. Y yo le dije, pastor, necesito hablar con usted. Yo le dije, ¿sabe el mensaje que usted predicó anoche? Yo soy esa persona de la que usted habló anoche. Y le conté mi historia al pastor. Le conté mi caso. El pastor se sorprendió y me dijo, ¿y qué piensa hacer? Y yo le dije, yo quiero ir donde el abogado y le quiero contar la verdad y decirle que toda esa historia que él tiene ahí es una mentira, que lo único que está ahí de cierto es mi nombre. ¿Dónde estaba el abogado? Pero de apellido Manguesh, creo yo. Aguanta todavía otro rato. Así que yo hablé con el pastor y yo le dije, yo necesito que usted vaya conmigo. Hermanos, y voy a tratar de ir rápido con esta historia, que hay mucho que contar, hermano. Pero dijo Daniel, conviene que yo les cuente las señales y maravillas que Dios ha hecho conmigo. Aleluya. Así que hicimos una cita. El pastor le llamó al abogado. El abogado le dijo que no lo podía atender porque él solamente atendía a mi familia, a mi hermano, a mi cuñada, y que a él no, porque no lo conocía. Pero le dijo el abogado, ¿pero quién eres tú? El pastor Jerónimo le dijo, yo soy el pastor de él. Él va a la iglesia que yo pastoreo. Entonces el abogado cambió de parecer y dijo, está bien, puede venir a mi casa, vengan tal día. Hermanos, esa noche, la noche antes de ir donde el abogado, yo no dormí. Yo pasé en vigilia de rodillas con un cuaderno enfrente de mí, escribiendo todo mi testimonio. Porque yo le tenía que contar al abogado lo que a mí me había pasado y por qué razón yo estaba yendo donde él a contarle, a cambiar todo el caso. El otro día nos fuimos, el pastor pasó por mí, fuimos donde el abogado. Yo metí en muchos problemas al pastor porque el pastor tuvo que ser mi intérprete aquel día. ¿Se recuerda, pastor? El pastor fue mi intérprete aquel día. Hermano, porque yo no hablaba inglés, ahora tampoco. Y yo le conté, y el abogado me recibió y me dijo, a ver, ¿qué es lo que me tiene que decir? Yo le dije al abogado, quiero que me dejes hablar hasta que termine. Tengo que contarte algo. El abogado me dijo, háblame.
Y yo empecé a contarle, amados hermanos, empecé a testificarle, a hablarle de Jesucristo al abogado. Solo se me quedaba mirando, el abogado se rascaba la cabeza, cruzaba una pierna, cruzaba la otra, porque yo le estaba hablando de Cristo. Y yo le dije, Cristo me cambió y Cristo transformó mi vida. Y vengo ahora aquí, le dije, porque el caso que está en tus manos no es verídico. Lo único cierto en ese caso, le dije, es mi nombre, le dije. Se quedó atónito este hombre, hermanos. Y yo le dije, ¿y sabes por qué estoy aquí? Le dije, porque en la Biblia dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Y yo quiero entrar al reino de los cielos. Me dijo el abogado, yo tengo, me dijo, como unos 18 años quizás, de estar, me dijo, llevando casos de gente de Guatemala, de El Salvador y de muchas partes del mundo. Y nunca había venido alguien a decirme lo que tú me estás diciendo. Sacó todo mi expediente, lo puso sobre el escritorio. Era un montón de papeles como de este tamaño, hermanos. Y me dijo, quiero que saques de aquí todo lo que sea cierto, porque yo tu caso no lo puedo perder. Y entonces yo le dije, pues voy a sacar solo mi nombre, porque eso es lo único que yo tengo ahí cierto. Te vas a quedar solo con mi nombre. Y aquel abogado empezó, hermano, me dijo, no sé qué es lo que está pasando aquí. Nos dijo, solamente sé que Dios obra por caminos misteriosos, dijo aquel hombre hablando. El pastor se quedó sorprendido. Hermanos, me dijo, ¿tienes novia? Yo le dije, no, consíguete una y te casas rápido. Yo le dije, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Me dijo, te van a deportar. Bueno, pues que me deporten. Dios, yo estoy a la mano de Dios, que Dios haga conmigo lo que quiera. Y el abogado no hallaba cómo convencerme. No hallaba cómo convencerme y hasta el último día, aquel abogado trató de detener mi deportación. A mí me mandaron mi carta, mi orden de deportación, amados hermanos, a los días. Y el abogado me envió una carta deseándome buena suerte. Y que lamentando que me habían deportado y que él no había tratado de ayudarme, pero no había podido hacer nada. Entonces, amados hermanos, me recuerdo que en una ocasión se hizo una oración por peticiones. Y dijo el pastor, todos los que tengan una petición especial, vamos a poner esa petición delante del Señor. Así que yo escribí, me recuerdo que mi petición fue por mi residencia. Yo quiero que oren por mi residencia. Puse esa petición ahí. Esa misma noche que yo pedí que se orara por mi residencia, me recuerdo que yo tuve un sueño. ¿Cuántos creen aquí que Dios habla a través de sueños? Qué bueno. Entonces yo tuve un sueño donde yo me paraba un día en el altar de la iglesia Cristo Misionera y que yo tenía un papel en mis manos y yo les decía todo, el Señor me ha dado mi residencia. Y yo testificaba que el Señor me había dado mi residencia. Y yo creí ese sueño. Y yo dije, un día el Señor me va a dar mi residencia. Pero a mí me mandaron una carta de deportación. Y entonces, hermano, ¿cómo es eso de que Dios me está diciendo, te voy a dar tu residencia, pero a mí me están deportando? Y cuando a mí me dan la orden de deportación, algunos me acercan a mí y me dicen que no me vaya, que no me salga del país. Y me comienzan a meter miedo. Mira, te van a deportar, te van a agarrar en la frontera, te van a meter preso 5 años, te van a mandar para Guatemala, te van a cobrar una multa de tantos miles de dólares. Y yo dije, no me importa lo que me pase. Yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios. Yo cumplí con la orden de deportación. El pastor me acompañó hasta Estados Unidos ese día. Me acompañó, estuvo ahí en la oficina de migración conmigo. Y me metieron a una oficina y hoy esperando a ver qué era lo que iban a hacer conmigo. Si me iban a mandar para Guatemala, si me iban a poner una multa de $5,000, si me iban a dar cárcel. Y yo estaba ahí, sentado bajo la voluntad de Dios, que Dios haga conmigo lo que quiera. Hermanos, y me recuerdo que se le preguntó al oficial de migración y le dijeron, ¿qué es lo que va a pasar con este joven? ¿Qué es lo que va a suceder con él? Y dijo el oficial de migración, bueno, pues a él no le vamos a dar cárcel, a él no lo vamos a deportar tampoco. A él, dijo el oficial, le vamos a dar una carta para que entre a Estados Unidos. Solamente un juez tiene
el poder para deportarlo a él de Estados Unidos. Y le vamos a dar la oportunidad de que él pueda aplicar en este país para una residencia. Y lo vamos a dejar libre, que se vaya para donde él quiera dentro de Estados Unidos. Eso solo lo hace Dios. Así que agarré un bus de la frontera, me fui hacia Virginia. Allá llegué donde una de mis hermanas a vivir con ella. Ahí estuve, hermanos, y mi hermana me dice, mira, conocí a una pastora, me dio su número, porque yo le conté que tenía un hermano que era cristiano y que andaba a buscar una iglesia. Te voy a su número y le llamas. Así que yo le llamé a aquellos pastores y me llegaron a recoger una noche para ir al culto. Cuando yo llegué a aquella iglesia, hermanos, yo me puse triste, porque solo habían 2 jóvenes y como unos 5 hermanos. Y yo iba de acá, de estar entre todos los jóvenes, de disfrutar con ellos, de estar en los ayunos. Íbamos a Toronto, íbamos por todos lados, a campañas, a vigilia, y me gozaba. Y cuando yo llego a aquella iglesia son tan poquitos, yo digo, pero ¿qué pasa aquí? Y yo me pongo triste, y empezó un proceso en mi vida. Comencé a sufrir en el trabajo. No ganaba bien, no tenía un carro para transportarme. La iglesia donde yo iba solo eran 2 jóvenes y yo me sentía triste. Yo extrañaba mucho Iglesia Cristo Misionera, pero Dios quería que yo estuviera ahí. Ahí prediqué la primera vez un mensaje. Recuerdo que como solo éramos 5, el pastor dijo un día, el hermano Goden predica el día domingo. A mí me temblaban los pantalones. Yo pasé toda la semana, hermanos, leyendo la Biblia. Se me llegó el sábado, se me llegó el domingo y yo no hallaba que predicar. Se llegó la hora del culto y yo no hallaba ni que predicar. Y yo temblaba, Dios mío, ¿qué voy a predicar? Había ayunado, había orado y no hallaba que predicar. Amén. Pero como 5 minutos antes de que el pastor me diera el tiempo, yo encontré el pasaje de Mateo capítulo 7. Y ahí lo leí, hermanos, y yo dije, aquí voy a predicar, aunque sea unos 3 minutos. Hermano, y empecé a predicar, y aquellos 3 minutos se convirtieron en 45 minutos yo predicando. Y el Señor dándome palabra y prediqué mi primer mensaje como de 50 minutos aquella tarde. Amén. Y le dije yo a los hermanos, todo el que quiera la oración pase aquí al frente. Y pasaron todos, porque eran 5. El altar se llenó de gente necesitada del Señor. Y empecé, yo dije, pues si Dios está conmigo, yo voy a probar a ver si Dios está conmigo. Amén. Y empecé a poner manos. Empecé a orar por la gente. Y yo empecé a sentir el respaldo de parte de Dios. Hermano, voy rápido y le cuento. Estuve en esa iglesia 1 año y medio. Y ahí en esa iglesia el Señor vuelve a hablar a mi corazón. Vuelve a hablar a través de otras personas y me dice, vas para Guatemala. Me dice el Señor, te voy a llevar a Guatemala porque vas a ir a predicar mi palabra allá. Y yo le digo al Señor, amén. Yo estoy dispuesto a ir donde quiera que tú me envíes. Hermanos, yo apliqué para una residencia en Estados Unidos. Vine varias veces hasta aquí a la ciudad de Búfalo con el juez. Me presenté 2 veces delante del juez sin un abogado. Y las 2 veces el juez me mandó de regreso para Virginia. La tercera vez que vine con un abogado. El abogado, antes de ir delante del juez, me dijo, es imposible que usted se pueda quedar en este país. Me dijo, usted ya es mayor de edad. La persona que era mi mamá, que lo está pidiendo, solamente residente. Es imposible que usted califique para una residencia. Yo le dije a aquel abogado, ¿sabe una cosa, abogado? A mí el que me prometió que me va a traer de regreso a este país es Dios, le dije. Y quizá usted no cree en Dios, pero yo sí creo. Y yo un día voy a regresar, le dije. Y lo voy a buscar para que usted vea que Dios me trajo de regreso a mí a este país. Aquel abogado se me quedó mirando y se rascaba la cabeza incrédulo. No lo pude convencer, obviamente, pero se lo dije. Ese día el juez me ordenó salir voluntariamente de Estados Unidos. Hermanos, fue en el mes de septiembre que yo salí de Estados Unidos y llegué a Guatemala. Y cuando yo llegué allá a Guatemala, a la aldea donde mi papá vivía, llegué a vivir allá en una casa humilde. Me recuerdo que me habían preparado un cuartito en la parte de atrás de la casa. Y ahí yo puse mis maletas, no llevaba dinero, no llevaba absolutamente nada. Llevaba a Cristo Jesús en mi corazón.
La gente que antes me había visto a mí por ahí, por las calles de la aldea perdido, la gente que me oía gritar por las noches ahí, hermano, bajo los efectos del licor, ahora se oía la noticia de que aquel muchacho loco ahora era un cristiano. Ahora había venido convertido a Jesucristo. Amén. Era una novedad en aquel lugar, una aldea bastante grande. Era una novedad. Vino Golden y ahí dicen que ahora es cristiano, hermanos. Y entonces yo me encerré en mi cuarto y le dije al Señor, me encerré en ayuno y oración. Y pasé 3 días orando y ayunando y dije al Señor, Señor, yo voy a ir a la iglesia que tú me mandes. Y a donde quiera que tú vayas, que tú quieras, yo voy a ir. Así que el tercer día, hermanos, el Señor me hizo sentir que fuera a la iglesia que estaba cerquita a mi casa. Y fui a esa iglesia. Y ahí todos los hermanos contentos, saludándome. El pastor, me dijo el pastor, quiero que predique el domingo. Y yo le dije, yo voy a predicar. Amén. Prediqué un domingo. Y ese domingo, amados hermanos, cuando yo hice el llamado, hubo gente que pasó a aceptar. Y ahí empezó el ministerio. Y ahí empezó Dios a usar mi vida, a usarme en la predicación, a usarme en muchas cosas. Y como al mes de estar predicando en esa iglesia, habían como 30 personas convertidas al Señor. Me recuerdo que una noche, mientras yo pasaba, un día mientras yo pasaba por la calle de la aldea, había un hombre bajo los efectos del licor que estaba tirado a la orilla de la calle, borracho, perdido. Hermano, nadie daba un centavo por aquel hombre. Y una de las noches que yo prediqué, ese hombre entró a la iglesia. Y yo lo vi sentado en una de las sillas de la iglesia. Y cuando yo lo vi, el Señor habló a mi corazón y me dijo, dile a ese hombre que yo lo voy a levantar en esta noche. Y yo le dije a aquel hombre que todavía andaba moribundo por los efectos del licor, le dije, dice el Señor que Él te va a levantar esta noche. Y aquel hombre esa noche aceptó al Señor. Hermano, el Señor lo cambió, el Señor lo transformó. Aleluya. Y empezó a perseverar. La gloria del Señor. Empecé a ver la gloria del Señor, amados hermanos. Y recuerdo que una mañana, como a las 5:30 de la mañana, me tocaron la puerta de mi cuarto. Y yo oí unos gritos afuera. Y cuando yo abro la puerta, era una mujer, una joven mujer, llorando. Y me dice, hermano, quiero que vaya a mi casa porque mi hijo se me ha muerto. Aquella mujer desesperada quería que yo fuera a su casa. Yo le dije, hermana, espéreme, deme unos minutos que yo me prepare. La mujer me decía, quiero que se dé prisa. Amén. Y yo le dije, hermana, espérese que si Dios decide llevarse al niño, se lo va a llevar. Y si Dios se lo quiere dejar, se lo va a dejar. Fui con aquella mujer a su casa. Y aquel niño, amados hermanos, ciertamente estaba muerto. El niño tenía los ojos blancos, tenía espuma en la nariz, tenía espuma en la boca y estaba frío. Digo que el niño empezó a respirar después de que yo oré por él. No, el niño siguió como estaba. Pero yo le dije a aquella mujer, el niño va a estar bien. Y yo le dije, yo voy a regresar más tarde, tengo que salir, pero el niño va a estar bien. Y yo saqué dinero de mi billetera y le di dinero a aquella mujer y le dije, quiero que le vaya a comprar comida al niño, compre leche a este niño, compre comida para usted y coman algo, desayunen algo, porque no tenían nada. Y yo me fui. En la tarde regresé a la casa de aquella mujer. La encontré con el niño en los brazos. Le tenía una pacha de leche en la boca al niño. Y cuando yo regresé y vi al niño y le dije a aquella mujer, le dije, ¿cómo sigue el niño? Me dijo, hermano, el niño ya se va tomando como 4 pachas de leche, me dijo. Y el niño estaba ahí vivo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo empecé a ver la gloria de Dios, amados hermanos.
Y el Señor me permitió empezar, hermano, una obra de cero. Empezar una iglesia de cero donde no había nada, donde lo único que se tenía para sentarse a la hora del culto eran unos trozos de árboles. En eso nos sentábamos. Y cuando se venía la lluvia por las noches, hermanos, se inundaba aquel pequeño cuarto donde hacíamos los cultos. Y entonces después había que sacar el agua con unas escobas hacia afuera de regreso. Y ahí empezó una iglesia, ahí empezó una obra, y ahí yo empecé a predicar, amados hermanos. Y yo predicaba como que estaba en una campaña, como que estaba predicando en un estadio, y apenas eran unos 4 o 5. Pero ahí empezó el ministerio, ahí empezó la iglesia a crecer. Compramos un terreno, Dios me comenzó a abrir puertas, salir a predicar a campañas. Hermano, trabajé durante aproximadamente, para la gloria del Señor, como unos 9 años en las asambleas de Dios. Las asambleas de Dios nos dio cobertura, y en las asambleas de Dios se me abrieron puertas como pastor y como evangelista. Yo salía a predicar 4 o 5 campañas al mes. No paraba, predicando, y las almas salvándose, y Dios sanando enfermos, y Dios haciendo maravillas, la iglesia creciendo. Era un joven de unos 23 años entregado por completo a la obra del Señor, a la predicación. Yo no descansaba, hermano, trabajando en la obra del Señor con mis manos, porque había que construir un templo. Así que durante el día estaba en el terreno trabajando, hermano, en la construcción, y por las noches estaba predicando a la gente que llegaba a los cultos. Y la gente empezó a aceptar, jóvenes empezaron a aceptar, empezamos a bautizar. Yo no los bautizaba, los bautizaban hermanos que estaban autorizados por las asambleas de Dios en predicar. Pero hermano, la obra comenzó a crecer y a crecer. Yo me olvidé de la residencia, yo me olvidé de todo aquí. Me enfoqué allá, hermano. Mi vida se enfocó allá en el ministerio, y comencé a ver cosas grandes y maravillosas de Dios. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque cuando Dios lo llama a uno, cuando Dios lo comisiona a uno, cuando Dios te envía, Él te respalda. Donde quiera que tú vas, Dios está ahí contigo. Lo único que uno tiene que hacer es creerle a Dios, no tener miedo, ir donde Dios lo manda a uno, creyéndole a Dios, y el Señor lo respalda a uno siempre. Él no falla. Él no falla. Yo he experimentado que al Señor hay que creerle. Yo fui un muchacho loco que le creyó a Dios. Le creyó a Dios y no escuché, hermano, lo que la gente a veces me decía. Yo escuché lo que Dios me decía. Y yo decidí servirle a Dios, y me entregué a la predicación, predicando en lugares que usted quizás nunca ha conocido, durmiendo a veces en hoteles, y durmiendo a veces en el piso, en costales, en hamacas, hermano, durmiendo en la montaña. Usted no sabe lo que es pasar una semana completa en un lugar donde no hay luz eléctrica, donde el pastor camina 2 horas a pie para agarrar el microbús para salir al pueblo. Usted no sabe lo que es eso. Usted no sabe lo que es estar predicando en una aldea, hermanos, lejos del pueblo, y que mientras usted esté predicando, las piedras estén cayendo al lado suyo. Recuerdo que una noche estábamos predicando en una aldea que se llama San Pedro, en un pueblo que se llama Conguaco, en Jutiapa, Guatemala. Los que son de Guatemala aquí quizá conocen. Y estaba predicando, amados hermanos, y mientras yo predicaba, y decía yo, el diablo no tiene poder, las piedras pegaban en la pared del templo, porque estábamos afuera del templo, al aire libre, y las piedras pegaban en la pared, hermano. Y entonces yo decía, y tampoco tiene buena puntería porque no me puede pegar. Estuvo tan fuerte ahí el problema que la última noche tuvo que llegar la policía, porque nos llegaron a robar incluso el altar, la plataforma que había puesto el pastor. En la noche la gente se la llegó a robar. Quitaron las tablas, quitaron todo. El pastor me dijo, meta su carro hasta el fondo, me dijo, porque si lo deja aquí se le van a venir a romper los vidrios. La gente enemiga del evangelio. Y ahí predicando, amados hermanos, lugares, le digo, lugares donde yo pasaba sin señal telefónica hasta 5 días, lugares donde no había una tienda, lugares donde no había una luz. Llegué una vez a predicar un lugar, hermano, donde yo caminaba así bajo la casa del pastor, porque pegaba con la cabeza en las tejas de arriba, porque bien bajito el techo así. Y yo caminaba así. Y el pastor me dijo, mire, le conseguí una cama para que duerma ya esta noche. Era una camita chiquitita. Yo me acostaba ahí, sacaba la punta de los pies porque no cabía yo completo en aquella cama chiquitita.
Me dijo el pastor, se la puse aquí en esta esquina, porque si la pongo en la otra esquina, me dijo, lo van a picar las pulgas, porque allá hay pulgas. Amén, hermanos. Y esa noche yo dormí, hermano, hecho un montoncito ahí en aquella cama. Y a las 2 de la mañana aquel pastor se levantó con su niño como de unos 4 meses en sus brazos. Y ahí clamaba a Dios porque el niño estaba enfermo. No había un hospital, no había una ambulancia, no había nada cerca. Estábamos en la nada. Y aquel pastor ahí oraba por su niño a las 2 de la madrugada para que el Señor sanara a su niño. A las 4 de la mañana vi que el pastor se estaba alistando. Hermano, y yo le dije, pastor, ¿y para dónde va? Me dijo, yo voy para el instituto bíblico. Le dije, ¿por qué se va tan temprano? Me dijo, porque tengo que caminar 2 horas entre la montaña para agarrar un microbús. Y yo le dije, no, espérese que amanezca y yo me lo voy a llevar. Yo andaba en una moto. Y yo le dije, yo me lo voy a llevar en la moto que yo no cargando. Entonces se esperó y nos fuimos en la moto, amados hermanos. Y en la tarde yo los fui a traer al instituto bíblico. Volvimos a bajar otra vez. Eran 14 kilómetros hacia abajo, entre la montaña, en la soledad. Y déjeme decirle que ahí yo miraba la gloria del Señor. La última noche en ese lugar, la última noche cuando yo hice el llamado, pasó un joven como de unos 24 años con una camisa roja y se tiró de rodillas en el altar que habían hecho en un potrero que era para ganado. Ahí levantaron un altar y ahí se celebraba la campaña. Y aquel joven llegó y se puso de rodillas ahí llorando. Y el pastor llegó y lo abrazó llorando. Y los diáconos le cayeron encima llorando. Y oraban por aquel joven. Y cuando terminaron de orar, el pastor se me acercó y me abrazó. Y me dijo, ¿sabe una cosa? Me dijo, este joven que hoy se entregó al Señor, antes de pasar aquí, me dijo, fue a tirar la pistola allá al otro lado del cerco. Me dijo, este muchacho no me dejaba tener paz a mí aquí en este lugar. Cuando yo predicaba, él se paraba en la puerta del templo y empezaba a disparar para que yo me callara, me dijo. Y hoy esta noche el Señor le tocó el corazón y fue a tirar la pistola allá. Y hoy esta noche se ha entregado al Señor. Hermanos, cuando Dios lo llama a uno, Dios hace cosas maravillosas. Si Dios está llamando a alguien aquí, no tenga miedo, acepte el reto. Sírvale a Dios con todo el corazón, que Dios no va a fallar. Dios no lo va a desamparar. Dios nunca ha enviado a alguien solo. Dios nunca ha comisionado a alguien para después dejarlo solo en la batalla. No, Dios comisiona a alguien, Dios lo envía, pero Él va delante de esta persona y lo respalda donde quiera que vaya. Y Dios hace señales, y Dios hace maravillas, y Dios cumple sus promesas a su nombre. Y pasaron muchos años. Y no le puedo contar todo en esta noche porque es una larguísima historia. Pero después de muchos años, yo estaba entregado en el ministerio por completo. Pero también en el ministerio hay momentos difíciles. Hay pruebas, hay desalientos. Elías se desanimó, se cansó, deseó morirse Elías. Y le dijo a Dios, Señor, mátame, quítame la vida mejor. Porque se sentía solo. En el ministerio hay momentos que el hombre de Dios se siente solo. El hombre de Dios flaquea. El hombre de Dios, hermano, se desalienta también, se cansa. Y yo me sentí así por algún tiempo. Me recuerdo que estando en esa situación un poco desanimado, yo salía a veces, hermano, hacia el pueblo. Y cuando yo salía hacia el pueblo, salía alguien y se paraba en la orilla de la calle mientras yo salía. Y cuando él escuchaba el ruido de la moto, uno allá se mueve en motocicletas. Y cuando él oía el ruido de la motocicleta, salía a pararse a la orilla de la calle. Estoy hablando ya después, como de unos 8 años después, hermano. Salía a pararse a la orilla de la calle. Y cuando yo pasaba, él me decía siempre, Dios le bendiga, hermano Goden. Y yo pasaba. Y cada vez que él pasaba, hermano, algo sucedía en mi vida. Yo estaba desanimado, estaba cansado. No quería seguir adelante. Amén. Pero algo pasaba cada vez que esta persona se paraba en la orilla de la calle y me decía, Dios le bendiga, hermano Goden. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que este muchacho se ponía en la calle, ¿sabe quién era él? Era el niño por el que yo había orado. El niño por el que yo había orado, que estaba muerto, cada vez que oía el ruido de la moto, salía de su casa corriendo y se paraba en la orilla de la calle. Y cuando yo pasaba, me decía, Dios le bendiga, hermano Goden. Y yo sentía como que Dios me decía, no olvides que yo te traje aquí, que yo te llamé, que tú has visto mi gloria, que tú has visto mi poder, que tú has visto mi mano. ¿Y cómo es posible que hoy estés desanimado? ¿Cómo es posible que hoy estés cansado?
Y aquel niño era una inyección que el Señor me ponía cada vez que yo pasaba y me decía, Dios le bendiga, hermano. Yo había un momento que yo deseaba que ese niño no saliera y se me pusiera enfrente, hermano, porque cuando él me decía Dios le bendiga, era como que Dios me decía, acuérdate que tienes un trato conmigo, acuérdate que yo te llamé, acuérdate que tú dispusiste tu corazón para servirme a mí. Y después de muchos años, hermanos, el caso de migración parecía perdido. Yo pasé años sin recibir noticias de migración. Años. A mí se me olvidó. Me dediqué a cuidar a mi padre en los últimos días de su vida. Mi padre quedó en silla de ruedas. Nunca más pudo caminar. Mi padre le faltaba su brazo izquierdo. Mi padre era diabético. Y yo lo tuve que cuidar los últimos años de su vida. Cuando yo te digo cuidarlo es bañarlo, limpiarlo como se limpia un bebé, como se asea un bebé, ponerle su pamper, darle de comer en la boca los últimos días de su vida. Y aún así había veces que me lo llevaba a las campañas, lo metía yo cargado, yo lo cargaba y lo metía a una ven que teníamos y yo me lo llevaba a las campañas todavía, hasta que ya en realidad él ya nunca más pudo salir conmigo. Y entonces yo lo dejaba en la casa, hasta verlo morir. Y en ese proceso de la enfermedad de mi padre, yo vuelvo a recibir noticias de migración. Yo vuelvo a recibir noticias de migración. Que el caso nuevamente, hermanos, se vuelve a movilizar toda esa papelería. Y me llega una carta de migración, donde me dicen que el caso está moviéndose y que necesitan tener información mía y me piden alguna información. Entonces yo comienzo a trabajar en ese caso. Nuevamente, estoy hablando después de muchos años, después como de unos 7, 8 años que yo no supe absolutamente nada. A mí hasta se me olvidó, hermano, porque yo estaba bien entregado al ministerio. Pero en el peor momento de mi vida vuelve a salir otra vez el caso de migración y comienzo yo a movilizar todo aquello. Mi madre está aquí en Estados Unidos, está un abogado, hermanos, trabajando el caso. El abogado le dice a mi madre, yo no sé cómo es que a tu hijo le dice, lo han aceptado. Yo no sé cómo es que a tu hijo le van a dar papeles si él no calificaba. El abogado no entiende que en medio de todo esto está Dios obrando, que está Dios trabajando. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y el caso se vuelve a agilizar, los trámites se comienzan a dar, la información se le comienza a mandar a migración nuevamente. Y para no, hermano, entretenerlo mucho, un día me llaman de la embajada americana y me dicen que tengo que presentarme y que lleve mi pasaporte. Voy a la embajada americana, hermano, a la última entrevista, pago lo último que hay que pagar y me quedo esperando los últimos días. Luego me llaman otra vez y me dicen que necesitan que vuelva a llevarme pasaporte porque mi caso lo han aprobado y que me van a dar la visa para que yo regrese a Estados Unidos. Voy a migración, voy a la embajada americana. Me dan la visa que equivale a una residencia para un año. Me dan la visa y vuelvo a Estados Unidos. Y regreso. Y Dios cumpliendo lo que Él me había dicho. Yo te voy a llevar y yo te voy a traer de regreso. Y aquel sueño que yo tuve, que un día yo me paraba en el altar y decía, el Señor me dio mi residencia, se iba a cumplir 10 años después. Porque 10 años después el Señor me da mi residencia. Yo vuelvo a Guatemala. Hermanos, si me comienzo a congregar en una iglesia durante año y medio, en esa iglesia, ahí en la ciudad de Manassas, Virginia, y al año y medio el Señor me llama al ministerio también en esa misma ciudad. Al año y medio de estar ahí, empieza una obra, empieza una iglesia, se llama Iglesia Emanuel, y empiezo ahí a pastorear un grupo, una familia, como de quizá unas 5 personas. Empiezo a predicarles en su casa, viajando 1 hora para ir a hacer culto a la casa de ellos, 1 hora de ida y 1 hora de regreso. Y yo me levantaba a las 4 de la mañana para irme al trabajo. Empieza una vida sacrificada, pero el Señor me había llamado a esto. Y empieza una obra ahí, hermanos. A la semana de estar predicándole a esta familia, conseguimos un local donde reunirnos y nace una iglesia. Y en esa iglesia tenemos ya, con mi esposa tenemos ya 5 años, para la gloria del Señor, pastoreando en la ciudad de Manassas, Iglesia Emanuel, Dios con nosotros ahí. La iglesia ha crecido
Gracias al Señor hemos bautizado gente que ha llegado ahí, hermano, matrimonios que han llegado solamente unidos y ahí se han casado, ahí han arreglado sus vidas. Jóvenes que han sido ahí liberados, restaurados, hermano, y el Señor ha estado salvando gente. Estamos trabajando. 5 años después de que regresé de Guatemala, el Señor me permite hacerme ciudadano. Amén. Y ya siendo ciudadano, mi esposa había entrado con una visa de turista cuando nos casamos. Y ya siendo ciudadano, entonces yo aplico para la residencia de ella. Como a los 4 meses más o menos, porque fue rápido, le dan la residencia a mi esposa. Amén. Y ahora podemos viajar, gracias al Señor. Ya fuimos a Guatemala a ver a nuestra familia. Ahora mi esposa me acompaña aquí a mí, hermano. Y todo esto lo puede hacer Dios. Todo esto solamente Dios lo ha podido hacer. Yo en la carne no tengo nada de qué gloriarme, hermano. Pero si en algo me puedo gloriar, es en el Cristo maravilloso, aleluya, que está con nosotros, que hace milagros, que hace señales, que hace maravillas. Y vale la pena que nosotros contemos las señales y maravillas que el Señor está haciendo. Y ahora estamos por la gracia del Señor ahí trabajando en el ministerio con mi esposa. Dios me bendijo con una mujer que ama a Dios, que busca de Dios, una mujer entregada, apasionada por el ministerio, una mujer que la iglesia, la congregación la aman, la respetan, la valoran y que saben que Dios es el que nos ha llamado a esta obra, a este ministerio. Amén. Y hoy estamos aquí, amados hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús con ustedes. Pero cuando los 70 regresaron, después de ser comisionados por el Señor, y salieron por las calles y por las aldeas y por todos aquellos lugares donde el Señor los había enviado y les había dicho: vayan, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios, hagan señales y maravillas, y les dio autoridad y les dio poder para llevar a cabo su obra. Cuando los 70 regresan maravillados. Regresan contando las maravillas que ellos están viendo. Regresan atónitos, porque donde quiera que ellos van y ellos hablan del nombre de Jesús, suceden milagros. La gente se sana, los endemoniados son libertados, los muertos son resucitados, los paralíticos empiezan a caminar, los sordos empiezan a oír, y aquellos hombres se quedan atónitos del poder que Jesús les ha dado, de las señales que ellos realizan en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando vuelven a donde Jesús está, ellos regresan testificándole y le dicen: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos están contentos de las señales que están viendo. Ellos están viendo el poder de Dios. Ellos están siendo respaldados de una forma maravillosa por el poder de Dios, y ellos regresan testificando de las maravillas que Dios ha hecho a través de ellos. Sin embargo, Jesús les dice: no os regocijéis de que los demonios se sujeten en mi nombre. Más bien, les dice el Señor, regocíjense de que vuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos. Porque todo lo que yo les he contado, y muchas cosas que no puedo contarles hoy, todas esas cosas no nos aseguran el cielo. El ministerio no nos asegura el cielo. Los milagros no nos aseguran el cielo. Las señales y los prodigios no nos aseguran el cielo. Entonces debemos de regocijarnos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Y para eso se necesita obediencia a la palabra de Dios. Para eso se necesita temor de Dios, amados hermanos. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. Necesitamos el temor de Dios que tanta falta está haciendo hoy en el pueblo del Señor. Necesitamos caminar bajo ese temor. Saber que donde quiera que vamos, Dios está ahí y nos está observando. Él está observando nuestras acciones. Él está observando nuestro comportamiento. Él está observando nuestras obras. Y si no tenemos temor de Dios, y si no hay obediencia en nuestras vidas a su palabra, vanos serán las señales, vanos serán los prodigios, en vano será sanar a los enfermos, en vano serán los dones, en vano será el ministerio, en vano serán los años al servicio del Señor, porque al final el Señor dirá: nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque en aquel día, dice el Señor, que muchos le dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos. Sin embargo, el Señor les dirá: apartaos de mí, porque no los conozco. Así que, amados hermanos, el ministerio no garantiza el cielo.
Los años en la iglesia no garantizan el cielo. Los dones no garantizan el cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Los talentos no garantizan el cielo. Lo único que garantiza que un día estemos delante del Señor es nuestra obediencia a esta palabra. Es el temor de Dios en nuestros corazones. Que los días que nosotros vivamos en esta tierra, la vivamos en el temor de Dios, en la obediencia a Dios. La palabra dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Ni yo, ni el pastor, ni los evangelistas, ni los misioneros. Nadie verá al Señor si no hay paz y santidad en nuestras vidas. A su nombre. Necesitamos el temor de Dios. El temor de Dios que se está apartando de muchas vidas hoy en día. Ese temor, esa reverencia hacia el Señor. Que donde quiera que usted esté, usted sabe que Dios lo está mirando. Que donde quiera que usted se encuentre, usted sabe que Dios lo está viendo. Hay gente que se le olvida eso. Creen que Dios no los observa, que Dios no los mira, que pueden hacer cualquier cosa y que Dios pasará por alto esa ofensa. Pero la Biblia a mí me dice que un día de todas las cosas que hagamos, Dios nos pedirá cuentas. Le daremos cuentas a Dios aún de las palabras deshonestas y corrompidas que salgan de nuestra boca. Le daremos cuentas al Señor un día. De la manera que nos conduzcamos en esta vida. Amados hermanos, el reino de los cielos es lo más lindo que uno puede alcanzar en esta vida. Vale la pena esforzarnos delante de Dios. Vale la pena dejar todas las cosas del mundo para alcanzar lo más valioso que uno puede alcanzar en la vida, que es el reino de los cielos. A su nombre. A su nombre. Pónganse de pie, hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero que ahí donde usted está levante sus manos. Levante sus manos ahí esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Si usted vino cansado en esta noche, si usted está desanimado, si usted está pasando por luchas y pruebas, levante sus manos al cielo, que esta noche el Señor lo va a fortalecer. El Espíritu de Dios lo va a fortalecer. El Señor lo va a llenar. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Está aquí para salvar. Está aquí para sanar, para libertar, para restaurar vidas. Él está aquí esta noche. Si en esta noche alguien quisiera entregarle su vida al Señor, queremos orar por él. Si alguien quisiera reconciliarse con el Señor, queremos orar por él. Si en esta noche alguien vino enfermo y quisiera una oración por sanidad, queremos orar por él. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está aquí. Empiece a adorar a Dios ahí unos minutitos. Empiece a adorar a Dios ahí unos minutos. Dígale al Señor: Señor, esta noche yo he venido a tu casa porque yo te necesito. Esta noche yo quiero recibir de ti, Señor. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús, Dios eterno, he testificado un poco de las cosas maravillosas que tú has hecho en mi vida, Señor. Porque tú has hecho muchas cosas que el tiempo no alcanzaría, Padre, para testificar, para darte a ti la gloria, para darte a ti la honra, Señor. Padre bendito, he hablado lo que tú has puesto en mi corazón. Te ruego, Señor, que en esta hora sea tu Espíritu Santo haciendo una obra en las vidas, haciendo una obra en los corazones. Que seas tú llegando hasta ahí donde está la necesidad. Que seas tú llegando hasta ahí donde está el cansado, ahí donde está el desanimado, aquel que no tiene fuerza, aquel, Dios mío, que enterró los talentos, que enterró los dones que tú le diste. Que tú llegues ahí, Espíritu Santo, toques ese corazón, que tú vuelvas a encender esa llama, esa pasión una vez más en esa vida, Señor, porque tú no te has olvidado. Tú no te has olvidado de lo que tú les has prometido, de lo que tú les hablaste. Y tú no te has olvidado de lo que ellos te prometieron a ti, Señor.
Padre amado, aquí hay vidas que a ti te han hecho promesas. Aquí hay vidas que te dijeron: nunca te dejaré, Señor. Aquí hay vidas que te dijeron: te serviré hasta el último día de mi vida. Pero se cansaron, se fatigaron, desmayaron, bajaron las armas, enterraron los talentos que tú les has dado, Señor. Padre, en esta noche, Espíritu Santo de Dios, muévete en este lugar. Sopla, Señor, sobre esta casa. Llena esta casa de tu gloria. Llena esta casa de tu poder, de tu presencia. Señor, empieza a romper las cadenas. Empieza a romper las ataduras, Dios mío. Empieza a desatar esas vidas, Padre. Empieza a tocar los corazones. Empieza a redarguir los corazones. Empieza, Señor, a tocar cada mente, cada vida, Dios mío. Muévete, Espíritu Santo. Muévete en esta noche, Señor. Toca esos corazones, Padre. Redargúyelos. Redarguye esos corazones, redarguye esas vidas. Aquel que necesita salvación, sálvalo en esta noche. Aquel que necesita ese milagro, hazlo en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Aquel que necesita fortalezas, Dios mío, tócalo en esta noche. Tócalo en esta noche, Padre. Muévete ahí, Señor. Muévete en la parte de atrás, Dios mío. Muévete ahí en cada corazón, en los jóvenes, en las damas, en los caballeros, en los niños. Espíritu Santo de Dios, fluye en este lugar. Espíritu Santo, fluye en este lugar. Empieza a adorar a Dios, iglesia. Empieza a adorar a Dios, iglesia. Algo puede suceder aquí en esta noche. Algo puede suceder aquí en esta noche. Hay una batalla en los cielos. Hay una oposición en los aires. Hay huestes de maldad que se oponen esta noche. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Oh, mi alma alaba la gloria del Señor. Hay legiones de demonios que se están oponiendo que en esta noche se derrame la gloria de Dios en este lugar. Pero aquí hay un pueblo, aleluya. Aquí hay un pueblo lleno del poder de Dios. Aquí hay un pueblo que conoce sus armas. Aquí hay un pueblo que tiene armas espirituales en Dios poderosa para destruir fortalezas, aleluya. En esta noche te levantas. En esta noche tú que predicaste hace algunos años atrás y has dejado de predicar, a ti que Dios te usó, a ti que Dios te llamó, a ti que Dios te habló, a ti que Dios te dio promesa y te has olvidado y te has sentado y te has apagado. En esta noche te levantas. En esta noche, la noche que te levantes, que cobres fuerza, que cobres ánimo, porque el Señor no ha terminado contigo. El Señor todavía va a hacer cosas grandes. El Señor todavía quiere hacer señales y maravillas con tu vida. El Señor, aleluya, tiene planes con tu vida todavía. Oh, precioso Dios. Precioso Dios, aleluya. Oh, precioso Dios, muévete en esta noche. Él está aquí. Él está aquí, se está moviendo aquí. Se quiere mover Él aquí. Él se quiere mover aquí. Él se quiere mover aquí. Él se quiere mover aquí. El pueblo debe de despertar. El pueblo debe de levantar ese clamor. El pueblo debe de levantar ese clamor. El pueblo, aleluya, debe levantar esa mano. Debe cobrar fuerza. El pueblo debe cobrar ánimo en esta noche. Hay una batalla en los cielos. Hay una batalla en los cielos. Hay una batalla en los cielos. El diablo se está oponiendo. Hay una oposición en los aires. Hay una oposición en los aires. Aleluya. Padre, envía tus ángeles en esta noche. Envía tus ángeles a pelear en esta noche. Que aquí hay un pueblo que necesita. Que aquí hay un pueblo que necesita un toque tuyo. Aquí hay un pueblo que necesita una visitación de tu Santo Espíritu en este lugar. Aquí está Él. Aquí está Él, alábalo pueblo, alábalo, 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 que aquí algo va a pasar. Alábalo, que aquí algo va a pasar. Alábalo, que aquí algo va a pasar en esta noche. El Espíritu de Dios se está moviendo. El Espíritu de Dios está moviendo. El Espíritu de Dios está moviendo. Hay oposición, pero el Señor está aquí. Hay una opresión, pero el Señor la va a romper en esta hora en el nombre de Jesús. El Señor está peleando la batalla. El Señor está peleando la batalla. El Señor está peleando la batalla. El Señor está rompiendo cadenas, está rompiendo ataduras. El Señor está ahí metiendo mano. El Señor está ahí metiendo su mano poderosa. Oh, las tinieblas se disipan esta noche.
Alábalo, alábalo, alábalo. Ahí se está moviendo. Ahí algo está pasando. Se están cayendo las cadenas ahí. Se están rompiendo las cadenas por ahí. Se están rompiendo las cadenas por ahí. El Espíritu de Dios está descendiendo aquí. La gloria de Dios está descendiendo aquí. Algo está pasando. Algo está pasando. Algo está pasando. Vas a empezar a sentir la gloria de papá. Vas a empezar a sentir la gloria de Dios. El Espíritu de Dios te va a tocar en esta noche. El Espíritu de Dios te va a tocar en esta noche. Te va a tocar, te va a levantar. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Denle unos minutitos al Señor. Denle unos minutos. Dígale al Señor, muévete en esta noche. 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 Su Espíritu se está moviendo aquí. Hay una nube de Dios en este lugar. Hay una presencia de Dios en este lugar. Oh, aleluya. Él quiere hacer cosas maravillosas. Él quiere sanarte en esta noche. Él quiere quitar ese dolor en esta noche. Él quiere sanar esa infección en esta noche. Noche. Él quiere hacer una sanidad en tu vida en esta noche. Él quiere hacer una liberación en tu vida en esta noche. Solo alábalo, adórale, adórale a Él, 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 adórale a Él. Vamos, iglesia, adórale a Dios, adórale a Él, adórale a Él. Vamos, pueblo, adórale a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Que Dios todavía no ha terminado, que Dios todavía no ha terminado. Adórale, 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 adórale. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Su presencia está aquí. Yo sé que Él está aquí. Yo sé que Él está aquí. Yo sé que Él está aquí. Puedes sentirlo en esta noche. Puedes hablarle en esta noche. Puedes tocarle en esta noche. Puedes recibir en esta noche. Adórale. Adórale, 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 adórale. Se está moviendo ahí. Se está moviendo ahí sobre esa vida. Sobre ese cuerpo que vino enfermo. Sobre ese cuerpo que está cansado. Esa enfermedad que te ha agobiado durante mucho tiempo. El Señor está aquí esta noche. Él te va a sanar en esta noche. Te va a tocar. Te va a liberar. Vas a sentir la mano de papá sobre tu vida. Vas a sentir el fuego del Espíritu Santo que te quema, aleluya. Él te va a sanar. Él te va a libertar. Los demonios no pueden detener la bendición de Dios esta noche. Oh, alaba la gloria de Dios. 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 Tú sientes este ambiente pesado. Tú sientes esta opresión, pero el Espíritu de Dios me dice que no pare. El Espíritu de Dios me dice que siga. El Espíritu de Dios me dice, dile al pueblo que adore. Dile al pueblo que adore. Dile al pueblo que levante las manos. Dile al pueblo que pelee. Dile al pueblo, aleluya, que este es el tiempo. Adora, 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 adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Adóralo, 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 que algo va a pasar. Algo va a pasar en tu vida, algo va a pasar en tu vida. Algo se va a desprender.